el día de hoy vamos a terminar este núcleo 2 con los gases. Y entonces vamos a tratar algunos contenidos como las características generales de los gases, vamos a definir o tratar de definir presión, vamos a ver las leyes que rigen los gases y finalmente vamos a ver la teoría cinético-molecular desde el punto de vista de los gases, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase va a ser conocer las principales características que tienen los gases, vamos a tratar de explicar el concepto de presión, vamos a comparar las leyes de los gases y una vez que comparemos las leyes vamos a ver cómo estas contribuyen, y por eso dice analizar la contribución a la formulación de la ley de los gases ideales. Y finalmente vamos a reexplicar, no existe el verbo reexplicar según yo, entonces es explicar nuevamente las leyes de los gases, pero ahora desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, ¿ya? Obviamente yo voy a ver la teoría cinético-molecular super light, porque hay todo un tratamiento matemático bien bonito detrás, pero que no es parte del curso, porque si no perderíamos mucho tiempo, ¿ya? Bueno, y vamos a hablar entonces de algunas de las características generales de los gases. Y dentro de las características más importantes que tienen los gases es que son una de sus particularidades es que ellos asumen la forma y el volumen de donde están contenidos. O sea, sí, está bien dicho. Adoptan la forma de donde están contenidos, adoptan la forma y ocupan todo el volumen de donde están contenidos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver que en esta imagen aparece un matraz y el gas está conteniendo todo el volumen del matraz, pero si yo tuviera el gas, por ejemplo, en esta habitación, en donde realmente tengo una solución de distintos gases, están ocupando todo el volumen de la habitación. A eso se refiere entonces que ocupan toda la forma, ocupan todo el volumen de donde están contenidos, ¿sí? Y se expanden, obviamente. Entonces yo en esta habitación, que es un cubo, tiene una forma cúbica el contenedor y están ocupando todo ese volumen. Dice que se consideran uno de los estados más compresibles de la materia. Obviamente nosotros podemos hacer compresión ejerciendo una presión externa a los gases y eso obviamente tiene varios empleos o usos, ¿ya? Y dice cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente se mezclan uniforme completamente, obviamente una mezcla homogénea y nosotros generalmente no podemos distinguir quién es quién, ¿ya? Cuentan con densidades mucho menores que los líquidos sólidos, lo que es obvio, ya son mucho más, en términos coloquiales, mucho menos densos o más livianos que un líquido y un sólido, ¿sí? Y si lo viéramos de manera desde el punto de vista de las partículas, lo que nos encontramos es que en el sólido tenemos que la ordenación de las partículas o de las moléculas es una al lado de la otra, empaquetada, ordenada, muy bonito, que prácticamente están su acomodo es bastante ordenado. No era ordenado, bueno, se me fue la palabra. En los líquidos ya empezamos a ver que hay un poco más de desorden dentro de las moléculas, hay mucho más distancia entre ellas, se pueden mover más libremente, ya no están tan empaquetadas y simplemente en los gases estas están en el libre albedrío, por decirlo de alguna manera, y estas se pueden mover sin ningún otro problema. Bueno, si volvemos, ya, entonces, si revisamos la tabla periódica, todos los que están en celeste son los elementos que se encuentran en estado gaseoso, o sea, son los menos, ¿ya? Entre ellos tenemos los gases nobles, cloro, flúor, oxígeno, obviamente nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Bueno, y algunos compuestos en estado gaseoso tenemos el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, el amoníaco, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitroso, el dióxido de azufre, eso era, el ácido sulfídrico y el ácido cianhídrico, entre ellos, ¿ya? Pueden que existen algunos que otros más en estado gaseoso, pero principalmente esto es lo que nosotros encontramos, ¿sí? Bueno, y obviamente los gases tienen una particularidad, pues tenemos que definir presión. ¿Y por qué lo vamos a definir? Porque cuando nosotros los tenemos contenidos en un recipiente, cualquiera sea, las partículas de gas van chocando con la pared del recipiente y por lo tanto ejercen una presión, pero además nosotros nos encontramos inmersos en una tenemos sobre nosotros una capa de gases que también genera una presión y por lo tanto entonces tenemos que definir el concepto de presión. Vamos a definir presión como fuerza aplicada por unidad de área y la fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Y la fórmula que nosotros vamos a utilizar es que presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí?
Si recordamos las unidades del Sistema Internacional de Medida, la fuerza se miden en newton, ¿ya? Y un newton es 1 kilogramo por metro al segundo al cuadrado. Y finalmente la unidad de presión es el pascal, ¿sí? Y se define como 1 newton por metro cuadrado. Y si trabajamos un poco más la unidad, podemos decir que el pascal es 1 kilogramo sobre metro segundo al cuadrado. Efectivamente, si usted observa algunas aplicaciones que dan la presión o que dan las condiciones del clima, cuando hablan de presiones altas y bajas, las da en pascales o kilopascales, pero en general la presión se trabaja más bien en atmósferas y en bares. ¿Cómo se calcula la presión? Bueno, dice, esto lo voy a leer textual, dice: la fuerza experimentada por un área expuesta a la atmósfera de la Tierra es igual al peso de la columna de aire por encima de ella, y por eso está esta columna que está ahí. Dice: una columna de aire de 1 centímetro por 1 centímetro de la superficie de la Tierra a la parte superior de la atmósfera pesa aproximadamente 1 kilogramo. Dice: el peso de un objeto que está sujeto a la atracción gravitacional de la Tierra es igual a su masa multiplicada por la constante de gravedad, que ahí está, 9,8 metros segundo al cuadrado. Y si trabajamos un poco esta expresión y estas unidades, ya sabemos el peso de la columna de aire. Decimos entonces que la presión, sin embargo, dice, es la fuerza por unidad de área. Entonces, específicamente, la presión en pascal es igual a la fuerza en newtons por metro cuadrado. Entonces dice: primero debemos convertir áreas de centímetros cuadrados a metros cuadrados, porque tenemos esas unidades, y después derivamos entonces lo que es la parte de la fuerza. Y tenemos entonces la presión que se ejerce sobre una columna de 1 kilogramo de peso, ¿sí? Y eso es la definición de presión. Y ahora vamos a hablar de las distintas leyes que explican el comportamiento de los gases. Y vamos a ir desde un punto de vista, vamos a hablar de las leyes desde su evolución histórica hasta el modelo que nosotros más empleamos, que si bien es el modelo de gases ideales, también hay modelos de gases reales, que son expresiones mucho más complejas que las que vamos a tratar nosotros, y que tratan de dar una explicación mucho más detallada al comportamiento de esto. Hay varias ecuaciones de gases reales, no las voy a listar, ¿ya? Que tienen más o menos parámetros, ¿sí? Pero vamos a partir con lo que es lo más general, que es la ley de Boyle, ¿ya? Y la ley de Boyle dice que a temperatura constante el volumen V, ocupada por una masa determinada de un gas, es inversamente proporcional a la presión aplicada, P. Y si nosotros entonces vemos, si tenemos, multiplicamos estas dos expresiones, vamos a decir que es una constante, y lo que está diciendo la ley de Boyle es que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión aplicada, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos un estado final y inicial, podemos reescribir esta expresión para un gas y decir que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Y aquí hay una serie de datos que hablan de presión en milímetros de mercurio y volumen en pulgadas cúbicas, ¿ya? Y aquí está la presión por volumen, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, a altas presiones el volumen es menor, y a bajas presiones, por eso dice que inversamente proporcional, el volumen es mayor. Obviamente lo que tiene sentido, porque a medida que yo aumento la presión estoy comprimiendo el gas, que fue una de las características que hablé al comienzo, ¿sí? La ley de Boyle, si nosotros graficamos estos datos que tenemos acá, lo que vamos a ver es el comportamiento, ¿sí? Pero nosotros podemos linealizar este comportamiento o esta gráfica y decir que presión sobre el inverso de volumen es una línea recta, ¿sí? Y así se grafican, ¿ya? Y aquí está en el gráfico, nuevamente se explica, porque a menor volumen, a menor presión hay un mayor volumen, y a una mayor presión hay un menor volumen, y por eso es el comportamiento que tiene. Hay una segunda ley, que es la ley de Charles, que dice que a presión constante el volumen ocupado por una masa determinada de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y cuando está hablando de temperatura absoluta, entonces ya no estamos hablando de temperatura, fíjense bien que la T sale en mayúscula, ¿ya? Nuevamente podemos decir que el volumen sobre esta temperatura absoluta es igual a una constante, y si nosotros tenemos un estado final e inicial,
que podemos definir en algún instante. Lo vamos a ver después con ejercicios. No sé si en esta clase, si no se lo dejo en el video. Vamos a decir que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y acá está, era la ley de Charles, la ley de Charles, acá están las gráficas, fíjense bien, aquí está la temperatura, aquí está la T, la temperatura cuando está minúscula es en grados Celsius, cuando está en mayúscula en Kelvin, esta es la temperatura absoluta, y aquí está el volumen en ml, y aquí hay un gráfico en función de presión, en función, perdón, del volumen y la temperatura en Kelvin, ¿sí? Y vemos que hay un comportamiento lineal. Tenemos una tercera ley, que es la ley de Avogadro, que dice lo siguiente, dice, el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constante, no sé si se han dado cuenta que las leyes van cambiando las distintas, van manteniendo constantes ciertas variables, ¿ya? O ciertos fenómenos, es directamente proporcional al número de moles del gas. Entonces dice que el volumen es igual a una constante por n. N es el número de moles del gas. Y si nosotros lo volvemos a graficar o lo volvemos a expresar, podemos decir entonces que el volumen, y teniendo dos estados, inicial y final, el volumen inicial sobre los moles iniciales es igual al volumen final sobre los moles finales. Y por ejemplo, aquí vamos a tener que en estas condiciones el volumen es, en este caso, para el helio van a tener las mismas condiciones, el mismo volumen, 22,4 litros. La presión toda es igual, la temperatura está a 0 grados Celsius y la masa de gas es la que tiene cada uno de estos gases, ¿sí? Y aquí está el número de moléculas de gas, que es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, un mol de gas ocupa 22,4 litros, eso es lo que nos está diciendo. Y ahora, con todas las leyes que yo acabo de ver, las de Boyle, las de Charles y las de Avogadro, hay una que otra que por ahí hay una que les llaman la ley combinada de los gases, que en realidad es como la parte previa, exactamente lo mismo que acabo de ver. Nos dan cuenta esta combinación de esta siguiente expresión, que Pedro Valdivia no tomaba ron. Bueno, aquí yo lo dije, o pavo ratón, ¿cómo era? Pavo ratón. Y hay otras más, y varias más. Pero las más importantes son estas tres, porque estas tres dan pie a esto, porque dijimos que la ley de Boyle dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión y mantiene los moles y la temperatura constante. Fíjense bien que la temperatura está en Kelvin. Después ahí dice pero es ley de Charles, dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, pero mantiene a los moles y la presión constante. Y finalmente la ley de Avogadro dice que el volumen es proporcional a los moles, manteniendo temperatura y presión constante. Y si mezclamos todo esto, podemos decir que el volumen es directamente proporcional a los moles y a la temperatura, tal como sale aquí, e inversamente proporcional a la presión, que es lo que dice la ley de Boyle. Y si trabajamos un poco la expresión, fíjense bien que vamos a decir que el volumen es igual a una constante por NT sobre P. Y esta constante que aparece acá se llama constante de los gases, que tiene distintas unidades en función de las unidades, o distintos valores en función de las unidades que trabajemos las demás variables, que son presión, volumen, los moles y la temperatura, ¿sí? Ahora la temperatura siempre la trabajamos en Kelvin. La presión y el volumen podrían estar en otras condiciones y por lo tanto el valor de R va a cambiar, ¿sí? Bueno, dice, la utilidad de la ecuación del gas ideal es que se relacionan las cuatro variables, presión, volumen, moles y temperatura, que describen una muestra de gas a un conjunto de condiciones. Obviamente que si conocemos tres de estas variables podemos conocer la cuarta. Y así entonces ustedes se van a dar cuenta cuando veamos los ejercicios de ejemplo, que simplemente lo que vamos haciendo es, como se mete, ir jugando con estas variables, ¿ya? E incluso, no sé si alcanzan a ver que se pueden ir jugando con otras cosas. Por ejemplo, mole. ¿Tienen una definición? Claro que sí, es masa en gramos sobre masa molar. Volumen. Bueno, ustedes conocen. ¿Hay alguna otra unidad que conozcan que relacione, por ejemplo, mole y volumen? Concentración molar. Entonces, si se dan cuenta, lo único que vamos haciendo es jugar un poco con estas distintas variables y las distintas condiciones. Y eso es lo que cambia un poco la perspectiva de los ejercicios. Pero prácticamente es muy similar todo. Lo dije anteriormente, pero
lo vuelvo a detallar, dice: las condiciones de 0 grados Celsius y una atmósfera son llamadas temperatura y presión estándar, TPE, temperatura y presión estándar. Los experimentos muestran que a estas condiciones de 0 grados Celsius y una atmósfera, un mol de un gas ideal ocupa exactamente 22,4 litros, 22,41. Si ustedes no me creen, lo podemos hacer despejando el volumen que ocupa un gas en esta condición. Es decir, tenemos un mol de gas, utilizamos R en la unidad más conocida, que es 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. La temperatura 0 grados Celsius es 273,15 Kelvin y la presión es una atmósfera, porque está definido acá, y nos da exactamente que el volumen ocupado por un mol de gas en esas condiciones es de 22,4 litros. Si ustedes creen que habíamos terminado con las leyes, no, todavía nos quedan leyes. Y nos queda una ley que es muy... Bueno, en esta parte, en este capítulo, hay varias leyes, pero no las vamos a revisar todas, ¿ya? Pero hay varias leyes. Está la ley de Raoult, que también nos sirve, que solo funciona en su extremo para los gases ideales o los que tienen comportamiento ideal. Está la ley de Dalton, que sí la vamos a ver, y Gabriel levantó la mano. Cuénteme, Gabriel. Creo que tengo una duda. Dígame. Estamos viendo que los gases se expanden y ocupan todo el volumen. Entonces, Sí. ¿cómo podríamos definir un volumen específico? Como el que acabamos de ver. ¿Cómo? No te entendí mucho, pero ¿cómo podemos definir el volumen? Claro, como lo acabamos de calcular en el ejemplo anterior. Ya, sí. Calculamos. El gas tiende a expandirse, o sea, si tiene más espacio. Exacto, pero se supone que obviamente está contenido en algo, pues. No lo podríamos calcular, por ejemplo, tiene ciertos límites, porque el gas lo tienes que tener contenido. No podríamos calcular este volumen en estas condiciones. Obviamente tiene que, lo que nosotros lo único que estamos diciendo es que en estas condiciones el gas debiera ocupar ese volumen. No sé si se entiende mejor si lo explico así. Que en estas condiciones, 0 grados Celsius y una atmósfera, el gas debiera ocupar un volumen de 22,4 litros. O sea, debiéramos tener un contenedor de 22,4 litros. Ah, ya. ¿Sí? Obviamente no es así, porque no tenemos, primero, por ejemplo, a temperatura ambiente no tenemos a temperatura ambiente no tenemos, ya tenemos una variable cambiada. ¿Qué más podríamos cambiar? La cantidad de moles de gas, y la atmósfera, generalmente la presión es la misma, la atmosférica, pero podríamos cambiar la presión, ¿ya? Y por eso obviamente nunca vamos a encontrar un gas en esa condición, pero esta sería como la condición. Bajo estas condiciones, ese es el volumen que debería ocupar un mol de gas, ¿ya? No sé si le queda más claro. Sí. Ya, súper. Ya, hay una ley que es súper interesante y súper importante, que es la ley de Dalton, y que dice que cuando nosotros tenemos una mezcla de gases ideales, la suma de las presiones parciales es igual a la presión total del sistema. Y aquí el monito lo explica súper bien. Bueno, fíjense bien que el volumen y la temperatura son constantes, ¿ya? Esto es lo que, o sea, lo tenemos ya en un recipiente X. Pero si, por ejemplo, tenemos el gas X en un contenedor X con una presión X, con otro gas en un otro contenedor más una presión X, y los mezclamos, combinamos estos gases, la presión total que va a tener el sistema va a ser igual a la presión parcial que tenía cada gas en este contenedor, ¿sí? Después vamos a ver que lo vamos a explicar un poquito mejor, porque esto es así, ¿ya? Pero la ley de Dalton no se queda ahí, porque nosotros podemos reescribir de alguna manera la presión para cada uno de los gases. Estamos hablando de que tenemos dos gases nomás, ¿ya? Fíjense bien que si nosotros despejamos la presión, sabemos que la presión va a ser igual a los moles de A sobre RT por un volumen, que el volumen es constante, la temperatura también. Para el caso de B, vamos a hacer que lo único que está variando van a ser los moles de B, y entonces vamos a tener la siguiente relación, que es la ley de Dalton. La presión total va a ser igual a la presión de A más la presión de B. Pero nosotros podemos reescribir o podemos considerar ciertas cosas. Fíjense bien.
podemos introducir la fracción molar. No sé si ustedes recuerdan anteriormente que vimos fracción molar, que se definía la fracción molar de A como la fracción de A, como los moles de A, perdón, sobre los moles totales, y los moles totales eran los moles de A más los moles de B. Y podemos decir entonces que la presión parcial del gas en cada una de las condiciones va a ser igual a la fracción molar por la presión total, ¿ya? Y esa es la forma de considerar la ley de Dalton, ¿ya? Que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar por la presión total. Pero todas estas leyes se pueden volver a reinterpretar, pero ya desde un punto de vista más microscópico, que sería la teoría cinética molecular, ¿ya? Pero esta teoría tiene postulados. ¿Qué es lo que postula esta teoría cinético-molecular? Primero dice que un gas está compuesto de moléculas que están tan separadas por distancia mucho mayores que sus propias dimensiones, que las moléculas pueden considerarse puntos, es decir, que poseen masa pero tienen un volumen despreciable. No sé si se entiende eso. Están tan lejos una molécula de otra que sus volúmenes individuales son tan chicos que en realidad no los deberíamos considerar. Después dice que las moléculas de gas están en movimiento constante en direcciones aleatorias. Es verdad, se están moviendo en cualquier lugar, para cualquier dirección. Y además dice que las colisiones entre las moléculas son perfectamente elásticas, ¿sí? Es decir, cuando chocan rebotan y siguen su curso. Además dice que las moléculas de gas no ejercen fuerza atractiva ni repulsiva entre sí, es decir, que cuando chocan, porque además define que el choque es elástico, no se atraen, es decir, chocan y rebotan para cualquier lado, pum, 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 siguen su camino, ¿ya? Entonces no hay una atracción entre ellas. Ya no existen, por ejemplo, las interacciones intermoleculares que habíamos visto anteriormente que ocurrían en los líquidos y en los sólidos, o que veíamos que tenían un efecto sobre el comportamiento en estos estados. Acá no. Y finalmente dice, la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas en Kelvin. Dice, cualquiera de los dos gases a la misma temperatura tendrán la misma energía cinética promedio. Si nosotros reinterpretamos o vemos de alguna manera esto de las leyes que vimos, Boyle, Avogadro y Charles, fíjense bien que ahora la estamos viendo desde el punto de vista más microscópico, y lo que estamos considerando entonces es que lo que ha variado en ella y por qué entonces cambia esto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Boyle, que si ustedes recuerdan lo que decía Boyle, vamos a considerar lo siguiente. O sea, vamos a decir que la presión del gas es igual a la presión externa, pero si nosotros aumentamos la presión, disminuye el volumen. ¿Pero por qué ha disminuido el volumen? Simplemente porque ha cambiado la distancia que hay entre una molécula y otra, y, y con las paredes que hay, que es donde está contenido el gas, y por lo tanto obviamente hay mucha mayor cantidad de choque porque el área es menor, ¿sí? Fíjense en que hemos mantenido constante la temperatura y la cantidad de moles, no hemos variado aquello. Entonces obviamente que si yo le restringo el espacio, como hay más cantidad de choque, aumenta la presión, ¿sí? Y aquí está que decía entonces que la presión, que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Se acuerdan que eso es lo que decía la ley de Boyle? Bueno, la de Charles también la podemos explicar de la misma manera en función de la teoría cinética molecular. Aquí lo que tenemos es que obviamente, nuevamente estamos diciendo que la presión atmosférica es igual a la presión del gas, pero dice que la temperatura se incrementa una cantidad constante, a un número fijo de moles, ¿sí? Dice, en un incremento de la temperatura aumenta la frecuencia de colisiones, es decir, que la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, y debiéramos esperar entonces que el volumen aumentara si nosotros aumentamos la temperatura. Efectivamente, ¿por qué ocurre esto? Porque le estamos entregando mucha más energía cinética a las moléculas del gas, y obviamente aumenta la presión porque se está moviendo mucho más, y obviamente que tiene que aumentar el volumen, ¿sí? Y finalmente la de Avogadro, que habla de los moles, ¿ya? Fíjense bien que tenemos nuevamente la misma situación. La presión atmosférica es igual a la presión ejercida por el gas, y lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de moles de molécula, o sea, de moles de gas. Si nosotros hacemos eso, como tenemos muchos más moles de gas en el mismo volumen, va a ocurrir que aumenta la presión del gas, y finalmente el volumen se va a ver, va a tener que llegar a expandirse, porque hay mucha más cantidad de moléculas chocando en el mismo volumen, ¿sí?
Y la de Dalton también se puede explicar de la misma manera, porque fíjense bien, tenemos dos recipientes unidos por una llave, en donde en una tenemos el gas A y el gas B, ambos a la misma presión. Y si nosotros hacemos es abrir esta llave, aumentar la sacar las moléculas de gas y llevarlas todas, confinarlas en un solo volumen, lo que vamos a decir es que la presión total es igual a la presión parcial de cada uno de ellos, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, el cilindro A tenía una presión de 0,5, el cilindro B tiene una presión de 1, y cuando los mezclamos y cerramos la llave para que queden ambos en el mismo recipiente, la mezcla de ellos, o la presión total, va a ser igual a la suma de las presiones. Es decir, que la presión total en este caso va a ser de 1,5. ¿Por qué? Porque he agregado más partículas al mismo volumen y por lo tanto hay mucho más choque y se siente mayor la presión, o aumenta la presión. Si quieren ver por qué puse este video, es porque aquí explica un poquito mejor con animaciones los postulados de la teoría cinética molecular. No me acuerdo cuánto dura el video.